Kenjaku llevaba más de 1000 años planeando el futuro del mundo. Manipuló hechiceros, maldiciones y generaciones enteras, y aún así falló. No por falta de poder, no por mala suerte, falló por un error tan simple que lo condenó desde el inicio. Kenjaku creía que todo podía planearse, y después de haber fracasado 2 veces, aprendió una lección importante, que mientras existiera el portador de los 6 ojos, él sería derrotado. Incluso después de eliminar el recipiente de plasma estelar y al usuario de los 6 ojos, un mes después de su nacimiento, el día de la asimilación aparecieron ambos. Kenjaku se dio cuenta que los 6 ojos y el recipiente de plasma estelar eran una respuesta natural del mundo de Jujutsu a su plan de asimilación. Por lo tanto, desistió de matar al usuario de los 6 ojos y optó por sellarlo, usando la prisión confinadora, porque no pueden existir 2 usuarios de los 6 ojos al mismo tiempo. Sin embargo, aún sabiendo todo esto y teniendo esa ventaja, aún así falló. Kenjaku tenía la mentalidad de que todo podía planearse, y el mundo del Jujutsu castiga esa mentalidad. El claro ejemplo lo da Giga Akutami a lo largo de la obra. Le pasó a Taoji Fushiguro, le pasó a Satoru Gojo y le pasó a Kenjaku. Pero ahora mismo no recuerdo qué otro personaje le pudo haber ocurrido esto también, así que si recuerdan alguno, déjenlo en los comentarios. Kenjaku no jugaba a ser el malo, sino que jugaba a ser Dios. Su creación maestra, Yuji Itadori, fue uno de los engranajes más impredecibles de su plan, el cual nunca valoró como un peligro para su objetivo. Simplemente veía a Yuji como el recipiente de su cuna y como un plan de emergencia en caso de que al momento de sellar a Satoru Gojo su plan fallara. Sin embargo, una vez logró su objetivo de sellar a Satoru Gojo, dejó ese cabo suelto. Siempre subestimó la voluntad de Yuji, y aquí es cuando empieza el efecto dominó, ya que si miramos atrás, Yuji era una moneda al aire, ya que las cosas podían resultar o no. Al final su creación fue un éxito, pero ese éxito fue más allá. Fue uno de los motivos por los que Kenjaku falló, ya que fue uno de los engranajes que terminaría arruinando su plan. El plan de Kenjaku dependía de que todo saliera bien, ningún detalle podía descuidarse, y yo pienso que luego de sellar a Satoru Gojo y capturar a Tengen, él ya se sentía ganador, porque se podría decir que la parte difícil del plan ya se había completado. Prácticamente todo estaba saliendo perfecto, pero en Jujutsu Kaisen lo impredecible es lo que manda. El plan de Kenjaku era demasiado largo como para no verse afectado por variables fuera de su control, como es el caso de Yuta Kutsu y el mismo Yuji Itadori. Kenjaku creó su propia contradicción. Me parece extraño que él no haya decidido criar a Yuji desde niño para que lo apoyara con su plan, pero listo, está bien que no lo haya hecho. Sin embargo, ¿por qué cuando tuvo la oportunidad de eliminarlo no lo hizo? Lo único que se me ocurre es por Sukuna, pero cuando Sukuna cambió de recipiente, ¿por qué no fue a eliminar a Itadori? Si es con sus capacidades fácilmente podía hacerlo. Y no me vengan con sentimentalismo de que Kenjaku quería a Yuji, porque claramente a Kenjaku todas sus creaciones le daban igual. Sin embargo, no hay que negar que Yuji fue su gran éxito. El único motivo así bien rebuscado para defender la decisión de que Kenjaku no decidiera eliminar a Yuji es que quería ver el potencial de su creación. Esperen un momento, si Kenjaku realmente quería asegurarse de que nada pudiera detener su plan, ¿por qué nunca intentó tomar el control del cuerpo de Satoru Gojo? Piensen esto, el portador de los 6 ojos ya lo había derrotado 2 veces, y aún así Kenjaku nunca buscó convertirse él mismo en el usuario de los 6 ojos. Habría sido prácticamente invencible, ni siquiera habría necesitado planes de emergencia, así que variables como la de Sukuna nunca habrían sido necesarias. Y sigamos un poco más atrás, ¿por qué no ir por Gojo cuando todavía era un niño? En ese momento los miembros del clan Gojo eran prácticamente inútiles, y en la actualidad también son prácticamente inútiles. En el clan Gojo nada más sirven como 1 o 2 personajes, que son Yuka y su hermano Tsurugi. Pero bueno, ese no es el tema de este video. El tema es que difícilmente alguien hubiera podido defender a Satoru Gojo de un hechicero de grado especial para esa época. Según la historia, ni siquiera existía un hechicero de grado especial plenamente formado. A lo más la única hechicera así súper fuerte que había en ese momento podría ser Yuki Tsukumo como adolescente, y ni siquiera se sabía si en ese momento ya era de grado especial. En otras palabras, no existía nadie que pudiera frustrar su plan. Para mí, ese fue el error más grave que cometió Kenjaku, y lo más impresionante y triste es que no fue solo uno, sino que fueron 3 en 1. No apropiarse del cuerpo de Gojo, no aprovechar la infancia de Satoru Gojo y apegarse demasiado a su plan entre comillas perfecto sin considerar alternativas. Kenjaku tenía la oportunidad de asegurar su dominio absoluto del mundo del Jujutsu y aún así falló. Y es más, mi gente, les voy a desmenuzar las ventajas de tener el cuerpo de Geto versus el cuerpo de Gojo. Por un lado tenemos el cuerpo de Suguru Geto. Con el Kenjaku obtuvo un control absoluto sobre las maldiciones y era capaz de manipularlas a su antojo y crear verdaderos ejércitos ocultos, porque
todas esas maldiciones estaban ocultas por su técnica. Esto le daba una ventaja estratégica enorme, porque podía mover piezas sin generar caos y sin exponerse directamente al combate, lo que para el clan de Kenjaku resultaba como una ventaja, no hay que negarlo. Además, Geto significaba mucho para Satoru Gojo y era clave para poder sellarlo con la prisión confinadora, ya que su presencia lo distraería lo suficiente para que la prisión confinadora le hiciera efecto. Y ya saben, el shock de matar a su mejor amigo y verlo vivo un año después, o no, un año después no, fueron unos cuantos meses después, afectó mucho a Satoru Gojo y por eso terminó siendo sellado. El cuerpo de Geto le dio ventaja táctica, pero no lo hizo invencible. Ahora, por otro lado tenemos el cuerpo de Satoru Gojo, el hechicero más poderoso de la edad moderna. A diferencia de Geto, que ofrecía un control estratégico, Gojo ofrecía un poder sin límites, prácticamente una invencibilidad absoluta. Con los sellos Hokenhaku, el peor hechicero de la historia habría tenido acceso a una percepción y un cálculo de combate casi perfectos. Cada movimiento, cada técnica, cada riesgo habría sido anticipado y neutralizado. Y eso no es todo, Gojo dominaba sin límites, lo que le daba acceso a púrpura y otras técnicas que literalmente redefinen el espacio y el tiempo en batalla. Nadie, ni siquiera un hechicero de grado especial de su tiempo, podía haberlo derrotado. En otras palabras, si Kenjaku hubiera tomado el control del cuerpo de Gojo, su plan se habría vuelto prácticamente invulnerable. Variables como Yuji, Yuta o incluso Sukuna habrían dejado de ser amenazas directas. Y es más, dependiendo del tiempo en el que hubiera tomado el control de Gojo, tal vez estas amenazas ni siquiera hubieran existido, porque la fuerza y habilidades de Gojo superan cualquier imprevisto que se le pudiese haber presentado a Kenjaku. Además, no habría necesidad de planes de emergencia, ni de depender de la prisión confinadora, ni de jugar a largo plazo, todo habría sido un control absoluto desde el inicio. Pero aquí está lo más interesante, el peor hechicero de la historia nunca tomó esa opción, se aferró a su plan milenario apostando con estrategias complejas y manipulaciones de los clanes y de los altos mandos, dejando que muchas cosas fueran imprevisibles y su arrogancia terminó afectando su plan. Esto nos lleva a reflexionar, incluso el peor hechicero de la historia con siglos de planificación y poder puede fracasar si subestima lo impredecible, tal como sucedió con varios personajes a lo largo de la obra. Es curioso que uno de los personajes más fuertes e inteligentes de la obra haya perdido por su exceso de confianza, algo que en Jujutsu Kaisen se castiga muy fuerte. Kenjaku subestimó demasiado a quienes enfrentaba y dejó demasiados cabos sueltos. Es el claro ejemplo de que hasta los genios pueden equivocarse. Y ahí va Kenjaku, probablemente el personaje que merecía ser el villano final después de derrotar a Sukuna. Incluso con todos sus errores sigo considerando que él merecía ser el villano final. Y que Jujutsu Kaisen necesitaba un arco más después de la pelea contra Sukuna, pero bueno, no siempre se tiene lo que quiere. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Kenjaku podría haber ganado si hubiera tomado el control del cuerpo de Gojo desde el inicio? De ser así, ¿en qué punto de la historia crees que hubiera sido ideal tomar el control? ¿O creen que por mucho que Kenjaku hubiera hecho eso, habría sido derrotado de alguna manera? Dejen su respuesta en los comentarios. Lo voy dejando por aquí, así que ya saben, se cuidan.